Vamos a leer un pasaje en 1 Corintios capítulo 10, hermanos. Capítulo 10, versículo 6. El apóstol viene hablando de algunas de las experiencias que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y mira lo que decía, dice 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y en el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La carga que el Señor puso en mi corazón, si le pudiéramos poner un nombre, es la idolatría en medio de la iglesia. Amén. Pablo exhorta a los corintios a que no sean idólatras. Y al hablarles de la idolatría, comienza a hablarnos de un pasaje que sucedió en el Antiguo Testamento, que según lo que Pablo nos dice, no solo fue algo histórico, sino fue algo que quedó registrado históricamente para que nos sirviera a nosotros como enseñanza y como ejemplo que hemos alcanzado los últimos siglos. Entonces vamos a leer ese pasaje y vamos a meditarlo verso por verso para ver qué era lo que el mismo apóstol le quería decir a la iglesia, a los corintios. Entonces vamos a estar meditando, el pasaje clave es Éxodo capítulo 32. Aquella escena del becerro de oro. Yo sé que los hermanos lo tienen muy presente, entonces vamos a meditarlo y vamos a leerlo porque eso se escribió para nosotros, hermano. Amén. Vamos a ver un poco varios aspectos. Tal vez yo voy a decir cosas bastante difíciles, tal vez el Señor no me lo permita, pero escuchemos, escudriñemos y meditemos en lo que se va a decir, amén, delante del Señor. Entonces vamos a comenzar a leer Éxodo capítulo 31, versículo 18. El contexto de esta historia es que el Señor llama a Moisés al monte. Lo llama con una intención, que él pueda recibir allí en la montaña la ley, el testimonio. Y no solo eso, llama a Moisés para encargarle una tal vez de las más grandes responsabilidades que tenía Moisés, traer el diseño celestial, aquella visión gloriosa de la casa de Dios a la vista de los hombres, al corazón de los hombres y plasmarlo según como Dios había establecido, según su voluntad. Dios no le permitió a Moisés poner la mano en ninguno de estos asuntos. Lo llama a su presencia y le dice a Moisés, Moisés, vas a hacer esto. Vas a hacer esto con estos materiales, con estas medidas, según lo que se te ha mostrado. Y eso también dice la epístola a Hebreos que fue para nosotros. Dice que Moisés fue fiel en toda la casa, para lo que se habría de decir, o sea, para lo que se nos iba a enseñar a nosotros. Amén. Y ese es el contexto. Está Moisés en la montaña con Josué y está el pueblo de Israel abajo. Comenzamos a ver algo bastante interesante. Mientras Dios llama a sus siervos, no los llama primeramente a tener comunión unos con otros, hermanos. Los llama primero a ir a la montaña. Moisés fue llamado primeramente a la presencia de Dios. Y ahorita vamos a entender por qué esto es tan importante según lo que vamos a leer. Vamos a leer el 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Entonces vamos a ver varias cosas, hermano. Curiosamente el Señor llama a Moisés y Moisés llevaba 40 días en la montaña. Podemos decir que el pueblo se había acostumbrado al ministerio de Moisés. Ellos, mientras estaban Moisés con ellos estaban más seguros, más tranquilos, más conformes. Pero a veces Dios hace algo bastante interesante con su pueblo. Dios llama a su pueblo, pero a veces le quita cierta estabilidad a su pueblo y lo lleva por circunstancias incómodas, difíciles. Nosotros a veces siempre queremos estar tranquilos, siempre queremos estar seguros, siempre queremos tener todo milimétricamente cuadrado, pero Dios permite jornadas donde las cosas se nos salen de las manos, donde no podemos tener el control, donde yo quisiera hacer esto y no puedo. Y debemos aprender, porque Dios va a permitir esas cosas para probar lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién iba a pensar que este pueblo que había salido de Egipto traía a Egipto en su corazón? Pero Dios permite las pruebas para que salga lo que hay oculto en nuestro corazón. Entonces a veces llegamos a situaciones y todos queremos solucionar todo. Ay, hermano, no me gusta donde me toca hospedarme. Hermano, no podemos hacer esto y queremos arreglar todas las cosas. Dejemos que el Señor nos incomode. Dejemos que el Señor trastabille la estabilidad de las cosas para que se destapen los corazones. Si una persona a veces no puede soportar ni dónde va a dormir, ni qué va a comer, ¿cómo va a pasar la gran tribulación? Uf. Si tú no puedes soportar y perdonar a tu hermano que tal vez únicamente no te saludó, ¿cómo vas a soportar a aquel que te azote, que te encarcela como lo hacían con Pablo? Entonces el Señor lo permite. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que Moisés llevaba 40 días y el pueblo estaba como impaciente? ¿Ustedes creen que Él no lo sabía? Yo creo que Él lo había organizado. A veces, hermano, nosotros en nuestra responsabilidad como creyentes y en medio del pueblo del Señor, debemos aprender que las cosas de la casa de Dios no las sostenemos nosotros. Hoy en día estamos bajo un mundo denominacional, hermano, donde solo carros nuevos sostienen el testimonio. Y el carro, bien o mal, él siempre va a tener estabilidad. Tú llegas a una reunión y la alabanza ya está toda fríamente calculado. El que va a orar, el que va a pregar, todo está calculado. Pero cuando tú llegas a una iglesia normal y te sientas y la carga no va sobre el armazón, sino sobre los hombros de cada creyente, hay veces que tú vas a experimentar profundamente el fluir del Espíritu. Y el Espíritu comienza como en los tiempos del profeta, a surgir un poco como aquel río y a crecer y a crecer. Y a veces tenemos momentos donde realmente sentimos que el Espíritu Santo nos está llevando como un río. Y a veces sentimos tanta gracia, tanto gozo que decimos,
oh Señor Jesús, estamos en los cielos, tu gloria ha tocado la tierra, bendito tu nombre. Pero hay días que no es así. Hay días que tú vas a orar y tu oración no es la misma. Tú vas a cantar y tu cántico no es el mismo. Tú vas a predicar y por más que te esfuerces por hablar, tú sientes como el Señor no está fluyendo. ¿Por qué permite el Señor eso? Para que nos demos cuenta que no es ni por nuestra fuerza, ni por nuestro ejército, sino es cuando su Espíritu determina derramar su gracia en medio nuestro. Uy, esa experiencia no es fácil, hermano. Hay veces tú llegas ante los santos y ves como el profeta unos huesos secos y a veces más secos. Y tú quisieras que el Señor avance y más secos. Ahí es donde se va a probar el corazón de aquellos verdaderos hombres que aman al Señor por la fe, no por lo que ven sus ojos. Entonces el Señor permite esta situación terrible en medio del pueblo de Israel para sacar a la luz lo que había en el corazón de los israelitas. Vamos a leerlo ahora verso por verso y comenzar a meditar un poco en ello, amén. Y mire lo que pasó. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. Ahora comenzamos a ver algo más interesante. En medio del pueblo siempre va a haber personas que representan la autoridad de Dios. En este caso era Aarón. Tenemos a Aarón y tenemos al pueblo. Tenemos un pueblo que agotado por la circunstancia, él quiere solucionar las cosas. Entonces va Aarón, Aarón, hagamos algo. A Moisés se lo tragó la montaña. Hagamos algo nosotros, porque es que si a veces no hacemos nada nosotros, la obra de Dios se va a acabar. Hagamos algo, pensemos en algo, porque es que si nosotros no hacemos algo, la obra de Dios no va a continuar. Miren, hermano, nosotros vemos el becerro de oro en algo terriblemente idólatra, pero el becerro de oro habla de muchas cosas, hermano. Mira una cosa, hermanos, mientras hay hombres en medio del pueblo buscando, haciendo planes, haciendo concilios, creando cosas para que la obra de Dios continúe, tenemos a Moisés y a Josué en la montaña. Hermano, si tú quieres conocer el diseño de la casa de Dios, no vayas a los hombres, ve a Dios mismo. Que yo quiero ir a tal lado para ver qué es la iglesia. La iglesia no se ve en medio del pueblo, la iglesia se ve en la presencia de Dios por revelación. Porque la iglesia es el misterio de Cristo y solo lo encuentras en Cristo. Si tú vas a mirar a la iglesia en medio de los hombres, vas a crear algo según lo que tus ojos ven y no según la revelación que Dios da por su Espíritu en la montaña. Está Moisés, pero no está Moisés solo, está con Josué, pero están ambos en la montaña. ¿Sí me hago entender, hermano? Tú puedes tener hombres que son referencia como Moisés, pero no es suficiente ir a Moisés, tienen que ir juntos a la montaña. No copies, no quieras hacer eso, porque las cosas espirituales nunca se dan así. Cuando los hombres en la historia de la iglesia han copiado algún modelo y lo han estructurado, toda la gloria y la realidad espiritual se pierde. Toda, hermano. Lee la historia de la iglesia y verás. Entonces está Moisés con Josué en la montaña y están los hombres haciendo cosas. ¿Dónde estamos nosotros? Dijo Pablo, cuando conocí al Señor no fui ante aquellos, sino fui al Señor mismo. Y el evangelio que Pablo predicaba no era un evangelio recibido por hombre. Ahí está el principio de la montaña.
Dios mismo revelando a su Hijo por su Espíritu en nosotros. Amén. Sigamos, hermano. Y dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora vamos a hablar un poco de Aarón. Aarón, como un hombre en el cual el Señor se le ha delegado su autoridad, su responsabilidad, él tiene la responsabilidad de representar a Dios delante de los hombres. Nosotros como hijos de Dios no tenemos la responsabilidad de agradar a las personas ni hacer lo que a las personas les parece. Nosotros somos puestos para representar a Dios. Y eso muchas veces no le va a gustar al pueblo, hermanos. A las personas no les gusta. A las personas les gusta seguir su naturalidad. Y su naturalidad generalmente siempre es idólatra. Hermano, esa reunión está como aburrida. Hagámosle un concierto a los jóvenes. Traigámosles música, traigámosles cine, traigámosle esto, hagamos algo porque esto está muerto. Y el hombre comienza a poner sus manos. Y de sus manos solo salen ídolos, hermano. Y ustedes saben quién está detrás de la idolatría. ¿Cuánto pueblo cristiano, queriendo servirle al Señor, ha permitido que la casa de Dios se llene de ídolos? Hermanos, ¿de dónde vienen los zarcillos de oro? ¿De dónde los traían? De Egipto. ¿De qué nos habla eso? ¡Ay! ¡Mire este hombre! ¡Qué cosa tremenda! ¡Qué talento tremendo! ¡Ay, si se convirtiera a Cristo! ¿Cuántas cosas podría hacer? Y comenzamos a traer las cosas del mundo. Y creemos porque es oro y porque son bonitas, podemos comenzar a girar en torno a eso. Miren, hermanos, la iglesia hoy en día quitó al Señor y ha puesto muchas cosas. Ha puesto música, ha puesto organizaciones, ha puesto eventos, ha puesto una cantidad de cosas porque Cristo no es suficiente. Hay cosas que son más agradables a la vista, el becerro de oro. Nuestras cosas que hemos traído de Egipto, queremos llenar la casa de Dios, no con lo que es Dios mismo ni el Señor mismo, sino con lo que viene del mundo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero ¿por qué suceden estas cosas? El profeta Oseas nos da la respuesta. Vamos a leerlo. No pierdan este pasaje porque vamos a volver ahí constantemente. Oseas capítulo 4. Y vamos a entender un poco por qué sucedieron estas cosas. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido o fue entregado a la corrupción. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento o revelación. Entonces, la única manera que nosotros de alguna manera no queramos meter las manos en las cosas de Dios es que tengamos revelación, lo que estaba recibiendo Moisés en la montaña, lo que el Señor le estaba permitiendo a Moisés ver en la montaña. Mira lo curioso, ¿qué vio en la montaña Moisés? Primeramente él vio el arca del pacto. ¿Sí? El arca del pacto nos habla de Cristo, pero esa arca era también hecha de oro. ¿Sí? El becerro fue hecho becerro de oro, pero el arca fue hecha también de oro. Pero ¿en dónde está la diferencia? El arca nos habla de Cristo. Cristo formado y siendo expresado plenamente en la iglesia, aún Cristo siendo predicado, porque encima del arca estaba el propiciatorio donde se derramaba la sangre. Cristo y crucificado. Pero lo curioso es que en medio del arca, el arca tenía medidas medias. Los que han estudiado el arca se acuerdan de eso. ¿De qué nos habla? La parte de Dios y la parte de
Nosotros. La media medida es porque Dios ya hizo una parte y ahora Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte, la parte que nos toca. Entonces tenemos una cosa, hermanos. Nosotros venimos del mundo con muchas cosas y Dios va a usar esas cosas para su gloria. Pero para que esas cosas se usen para su gloria, primero tienen que ser pasadas por el fuego. Y ser probadas para que todo ese oro que nosotros traíamos, al ser pasado por el fuego, Él comience a coger la forma que debería coger. ¿La forma cuál era? La forma del arca, la forma de las mesas, los panes de la proposición, la forma del candelero, la forma del altar, del incienso. Todo ese oro era apartado para eso. Entonces, ¿de qué nos habla? El Señor nos llama, sí, primeramente, ¿a qué? Aprendamos de Él. ¿Y cuál fue el camino que Él nos llevó? La cruz, la muerte, porque cuando vienen las pruebas y la muerte, yo comienzo a ser reducido. Todo mi oro, toda mi grandeza, todo mi talento comienza a ser bajado y ser puesto a los pies de Cristo. Y cuando es puesto a los pies de Cristo, Él comienza a darle la forma que Él quiere. Amén. El candelero era de oro. Y mira lo curioso, a veces a nosotros no nos interesa la forma que el Señor nos quiere dar, sino lo que nosotros somos y traemos. Entonces dice Pablo, a los obispos, dice Pablo a los obispos, que no sea un nuevo convertido. ¿Por qué le dice el Señor a Pablo, por Pablo a la iglesia, que aquellos que han de servir y tener responsabilidades en la iglesia no pueden ser nuevos convertidos? Porque no han pasado por el proceso de ¿qué? De derretirse el oro y llegar a ser lo que el Señor quiere que sean. Sino tienen ¿qué? Zarcillos. Y esos zarcillos, si no son tratados, terminan siendo ídolos, hermano. Entonces a veces el centro de la iglesia, el centro de las reuniones de los hermanos no es Cristo, no es su palabra, sino son los talentos, los mismos talentos que teníamos en el mundo, las mismas cosas que sobresalían en el mundo, ahora son las mismas cosas que sobresalen en la iglesia. Si el hermano toca o canta bonito, pongámoslo. No importa que el hermano no haya sido madurado y tratado por el Señor. Si el hermano tiene cierta gracia para administrar y eso, pongámoslo. Pero no permitimos que la obra de Cristo trate y derribe todo lo que traemos de Egipto y sea puesto a los pies del Señor. Y tal es el caso que no importa que la Escritura diga ciertas características, sino nosotros ponemos lo que nosotros queramos. En la iglesia en Hechos decían, si quieres servir, hay una necesidad, necesitamos diáconos. Que sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. No solo eso, de buen testimonio. ¿Qué es eso? Que la vida de Cristo ha comenzado a llenar y no solo se queda acá adentro, sino todos los de afuera se dan cuenta que este hombre es un hombre de Dios. No es el talento, hermanos, es cómo se ve Cristo en una persona. Y no solo eso, que sean varones llenos de fe, dice Hechos. ¿Qué es fe? Que es una persona que ha pasado por pruebas y ha salido airoso. Viene un hermano con un talento, pongámoslo. Viene la prueba, hasta ahí llegó el hermano, no volvió. ¿Por qué? Porque todavía no había sido probado. Nosotros debemos volver a las Escrituras, hermano. ¿No creen? Porque cuando no volvemos a las Escrituras, permitimos la idolatría en medio nuestro. Las Escrituras nos dan un examen tan claro, hermanos, que eso nos va a librar del engaño. ¿Cómo nos va a librar del engaño? Viene el hermano que quiere hablar mucho. Gloria a Dios por esos hermanos. Miremos su esposa. Miremos sus hijos. Porque eso da más testimonio que nuestras palabras. Yo conozco hermanos, conocí el caso hace muchos años, teníamos un grupo de alabanza, familiares, hermanos en Cristo. Llegó un hombre con un talento, tú vieras cómo componía ese hombre cantos. Profesor de música, profesor de piano, profesor de canto, profesor de guitarra. Con tanto talento, ¿cómo no le íbamos a dar lugar? El hombre se le dio lugar en la denominación donde estaba.
El hombre era un hombre en el cual no se había formado Cristo. Terminó saliendo con la muchacha del coro, abandonando a su esposa y sus 4 hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces no examinamos el testimonio, nos importa más el talento que el carácter. Entonces llenamos la iglesia de grandes talentos que en la Biblia son ídolos. Cualquier cosa que le quita el lugar a Cristo, que no es para Cristo, sino es para la gloria del hombre. Hoy uno en día encuentra, y es curioso, hermanos, y no lo estamos haciendo por criticar, pero eso es lo que vemos. Yo ando en internet, entonces veo muchas cosas. Sale el cantante cristiano: el Señor me dio este ministerio para ir a predicar el evangelio. Lo muestran cuando pone sus conciertos, le hacen entrevista, y todas las oportunidades que tiene de predicar el evangelio, no lo hace. Él tiene el ministerio de la alabanza para llevar a Cristo. Dura 2 horas el evento y le dedican 5 minutos a la predicación del evangelio. Ay, qué contrario, ¿no? Cuando le ponen a hablar, bueno, ¿tú qué piensas si nosotros como cristianos deberíamos unirnos y tener comunión con el Islam? Pues yo pienso y no sacó las escrituras. ¿Qué es eso, hermanos? Que realmente en la casa no pesa la palabra del Señor, sino pesa otras cosas que pueden encontrarse en el mundo. ¿Tú quieres encontrar músicos en el mundo? Por montones. Personas inteligentes, por montones. Con memoria, con capacidades naturales, montones, hermano. ¿Quieres encontrar hombres de Dios? En la iglesia, pero cuando han sido procesados y formados por Cristo. Hermanos, todo hombre que representa al Señor en medio de la casa del Señor tiene una responsabilidad terrible. Terrible, hermanos. Él es los ojos del pueblo. Él es aquel que va a mostrarle al pueblo por dónde seguir. Si este hombre se equivoca como Aarón, va a permitir la idolatría y la corrupción en medio del pueblo. Por eso es necesario que nosotros, aquellos que tenemos responsabilidades, cualquiera que sea, vivamos delante de Él, para que seamos hombres que tengamos visión, conocimiento, entendimiento de la voluntad de Dios en todas las cosas. Mira qué curioso, hermanos, uno siempre va a sentir la presión de las personas. Hermano, ¿por qué no hacemos esto? Hermano, ¿por qué no hacemos esto? Hermano, hagamos esto. Ay, debemos tener una base firme para servir en la casa de Dios. Su palabra. Podemos ser hombres espirituales, pero eso no puede contradecir en ninguna parte la palabra. ¿Sí? Como dijo el Señor, de su interior correrán ríos. Hombres que no sirven por sus propias fuerzas, sino ¿por qué? Por la vida del Espíritu. Pero mira lo que sigue diciendo el Señor. Como dice la Escritura. Los judíos dicen, muéstreme ese pasaje en el Antiguo Testamento, ¿dónde está? Y yo podría decir, es que el Señor no lo limitó a un solo pasaje, sino a todas las Escrituras. No sé, es una interpretación mía. Tal vez sí está y no lo hemos visto. Entonces volvamos a Éxodo, hermanos, capítulo 32. Aarón tenía la responsabilidad delante del Señor, pero Aarón se dejó influenciar más por lo que las personas decían o pensaban. Eso es un gran problema, hermanos. Nosotros siempre vamos a sentir la presión de las personas. Las Escrituras, el lugar donde debemos poner los pies. Entonces mira lo que dice. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro. Curiosamente, el becerro no fue hecho becerro de plata, becerro de bronce, becerro de cobre, sino fue de oro. Fue de lo mejor que ellos tenían. Hermano, nosotros podemos tener las mejores cosas, las mejores intenciones, querer hacer todo con excelencia. Yo a veces me pregunto si Dios quiere eso. Menospreciado, como que le vimos y le tuvimos en poco.
Hoy los cristianos quieren tener el salón más bonito, más arreglado, con las mejores cosas, con las cosas más excelentes, la mejor instrumentación, todo lo mejor. Yo a veces me pregunto si el Señor quiere nuestro oro para eso. A veces una persona llega a una reunión, como no ve instrumentos, como no ve púlpito, como no ve sonido, ya dice, por solo lo que ve, aquí está muerto. Y no sabemos. A veces los cristianos quieren hacer todo con lo mejor. Ese es el eslogan de muchos lugares hoy. La excelencia. Pero la excelencia natural, no la que viene por el Espíritu. Sigamos leyendo. Y dice que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestros hijos, y traédmelas. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Mira, curioso, a veces nosotros pensamos que si multitudes están haciendo una cosa en común y con un mismo objetivo, ahí está Dios. Un día me acerqué a un testigo de Jehová y comencé a hablarle, me dijo, estás equivocado, nosotros somos el lugar donde tenemos más iglesias, más templos, en no sé cuántos hemos traducido nuestra Biblia, no sé cuántos idiomas, hacemos no sé cuántas publicaciones de la revista, hacemos esto y esto y esto. ¿Y está Cristo ahí? Nos han enseñado que un cristianismo de avivamiento es donde hay multitudes y donde hay alabanza. No necesariamente. En este lugar había multitudes y alabanza y giraban en torno a la idolatría. ¿Quieren ver un verdadero avivamiento? Con los hermanos en la escuela de la obra, un viernes hablamos de eso. ¿Quieres ver un verdadero avivamiento? Ve y lee el ministerio de Juan el Bautista. La gente venía arrepentida, confesando sus pecados. Entonces, hermano, pasa y das el testimonio. No, el Señor, oré al Señor y me dio otra casa. Aleluya. Vino otro hermano, oré al Señor y me sanó de esto. Aleluya. ¿Cuántos pasan al frente diciendo, hermanos, yo hice esto y pequé contra el cielo y contra Dios, pero hoy la palabra fue tan profunda que no pude sino caer a los pies de Cristo? ¿Cuándo tú ves ese testimonio en la televisión cristiana? ¿Cuándo tú lo ves? ¿O cuándo tú ves como en Hechos? Hoy Juan el Bautista decía, si tienes 2 trajes, coge uno y regálaselo al que no tiene. Hoy pasan a decir, el Señor tenía 10 trajes y me dio 80 porque ofrendé. Avaricia. Hoy los cristianos hablan de libertad económica. ¿Qué decía Pablo? Si eres esclavo, quédate como quieras, como estás. Qué cosas, hermano. El cristianismo que vivimos es totalmente, en su gran mayoría, antibíblico, hermano. No se deje engañar por lo que ven sus ojos. No se deje engañar por las multitudes, por los salones, porque no siempre está de acuerdo a la Escritura. Amén. Y mira lo que sigue diciendo. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril. Me acuerdo que yo estudié en un colegio técnico y teníamos un día a la semana una especialidad. Cada uno escogía artes plásticas, dibujo gráfico. Entonces yo estudiaba mecánica industrial. Entonces tú cogías el torno, ponías el buril, comenzabas a darle forma a la pieza. Y a veces durábamos meses dándole forma a una pieza, lo que nos tocaba hacer. Pero hoy en día el cristianismo se ha vuelto experto, hermano, en hacer ídolos. Con un buril y llegó un becerro de oro. Eso no salió fácilmente. Tuvieron que trabajar. Hoy tú encuentras, nos estamos reuniendo, la junta directiva, entonces nos vamos a reunir tal pastor, tal pastor, tal pastor, tal pastor, con el pastor de aquí, con el pastor de allá, y vamos a sentarnos a organizar lo que debe hacer la iglesia. Y muchas veces ellos ni siquiera cuando se reúnen sacan la Biblia.
No sacan la Biblia, hermano. Yo salí de un lugar donde tú llegabas y esta es la programación de todo el año. ¿Tienes grupo? Mire, enseña esto, enseña esto, enseña esto. Se sientan como una organización humana a meter las manos en la iglesia del Señor. De allí salen los ídolos, hermanos. De allí salen los ídolos, hermanos. Sigamos, hermanos. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregoró Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Había alegría, había un motivo de celebración. Yo tengo mucha familia que es cristiana, hermano, y yo hablo porque yo veo y porque yo los amo y porque veo el engaño en el que muchos han sido involucrados. Ay, hermano, imagínate, construimos un edificio, tú no te imaginas, y vamos a hacer el gran evento de inauguración y contratamos tal cantante e hicimos esto. Un día me invitaron y yo llegué, me senté con una hermana, comenzó el cantante a cantar. ¿Saben qué hacían las muchachas detrás de él? A tocarlo, hermano, como en el mundo. Una organización tan contraria, hermano. Y después uno dice: ¿por qué se ve tantas cosas en medio del pueblo de Dios? Porque cuando no está la palabra, ¿qué hace el pueblo? Es destruido. Cristianos de 10, 15 años. Llegó en estos días un familiar que lleva años en el evangelio, llegó a mi casa, que traje un juego didáctico cristiano en el computador. Era un juego eso de ¿quién quiere ser millonario? Entonces salían las preguntas y entonces tú ponías a ver cuál era la esta. Se sentó él, una persona que lleva 15 años en el evangelio, se sentó mi hija. Adivine quién ganó en el juego de preguntas, hermano. Mi hija. Hermanos, ¿cuánto escasea la palabra del Señor en medio del pueblo? ¿Cuánto escasea? Y por eso hay falta de revelación y de conocimiento. Y por eso el pueblo es entregado a ciertas cosas. Un día dijimos, si Aarón se hubiera apartado en la brecha y hubiera dicho: así dice Jehová. Si hubiera dicho: como está escrito, cuán diferente hubiera sido la situación. La gran responsabilidad a veces no está en el pueblo, está en los ojos del pueblo. ¿Qué están enseñando aquellos que deberían predicar la palabra? Hoy tú vas al cristianismo y ya no es el pastor docto en las escrituras, sino es un cuentachistes. Aquí en Colombia hay uno muy famoso, se convirtió a Cristo. Y hace poco me regalaron un CD, hermano, escucha este CD, y lo pongo y llega este hombre y se para en un congreso de jóvenes que tenía miles de jóvenes. Y dice este hombre: yo estuve orando y los estuve mirando. Y ustedes están como tristes. El Señor me dijo que no les predicara la palabra, sino que me sentara a contar chistes. Y comienza a contar chiste tras chiste. Chiste tras chiste. Y salen los hermanos: uy, qué unción del Señor, qué gracia. Y no leyeron un versículo de la palabra en toda la reunión. ¿Cuánta responsabilidad tiene Aarón, hermano? De conocer las escrituras, de meditar en ellas, de memorizarlas.
Miren, hermanos, hace estos días escuché un predicador, me dejó impactado el mensaje de este hermano. Escuché 25 minutos de la predicación de este hombre. Citó todos los 25 minutos, él no habló nada, citó las escrituras todas de memoria. Todas. 25 minutos. Yo les apuesto a la mayoría de varones que están acá, no para gloria, hermanos, sino para que meditemos. Que tal vez alguno de nuestros hijos sabe más versículos que ustedes de memoria. La responsabilidad de Aarón es conocer la Escritura. ¿No creen, hermanos? Son los ojos del pueblo. Son aquellos a los que el Señor les va a pedir cuentas de primeras. Vamos a verlo más adelante, cómo el Señor permite que eso se expanda un poquito. Sigamos, y dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ay, qué bueno, hermano, que en medio de todos los que los hombres hacen, haya momentos donde Dios hable. A veces el Señor nos tiene que sacar de tantas actividades, de hacer esto, de hacer aquello, para que escuchemos su palabra. Yo voy a contar un testimonio, no es muy bueno, pero lo voy a contar testimonio mío. Yo me esforzaba, hermanos, diariamente por salir a predicar el Evangelio. Me subía a los buses, iba por las calles, a la gente rica, al indigente, a todos les predicaba. Y un día el Señor me cogió y me hizo así. Y me dijo, ¿saben qué me dijo el Señor? El Evangelio que tú predicas no es mi Evangelio. Así me lo dijo, hermano. Así, crudo y todo me lo dijo, hermano. A veces estamos envueltos en tantas actividades nuestras, pero gracias al Señor que a veces Él nos habla, que Él no se queda callado, Él nos habla. Oh, Señor. Sigamos, hermanos. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda. Mira esta frase, hermanos, desciende. ¿Usted no ha sentido eso cuando va hoy a la mayoría? Hoy no estamos hablando de nosotros ni de cierto grupo, a la generalidad del pueblo de Dios, que cuando usted llega está descendiendo. Por eso yo puedo decir algo con toda libertad en el Señor. No hay un lugar más precioso que la presencia del Señor. Las demás cosas a veces son terribles. A veces estar entre los hermanos es terrible. Yo los escucho a veces a los hermanos decir, ¡qué bendición estar juntos aquí! Ay, cuando estás en tu iglesia local dices lo mismo. A veces es terrible, hermanos. A veces es descender. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué el Señor no dijo, porque mi pueblo? ¿Por qué dijo tu pueblo? Acuérdense de esa palabra cuando el Señor venga a juzgar a sus hijos. No conozco, no te conozco. Señor, hicimos milagros, campañas, sanidades, profetizamos, expulsamos demonios. Tal vez esos eran sus ídolos. Un hermano muy serio dijo unas palabras. Dijo, yo no oro para que el Señor sane a una persona. Cuando me traen enfermos yo no oro por ellos. Le preguntan, ¿y por qué, hermanos? No sabemos si el Señor tal vez lo está disciplinando. Para orar debemos tener discernimiento. Hoy el cristianismo es, no importa lo que hayas hecho, Dios quiere bendecirte. Uy. Ya a veces me pregunto si esa será la voluntad del Señor. No es ese evangelio de arrepentidos y creer en el Señor. No, no importa.
Nosotros debemos meditar, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Sigamos, y dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Mira esa frase, hermano, pronto o rápidamente. Si en la iglesia, si en medio de nosotros no hay hombres que representen al Señor mismo, los hombres naturalmente se van a desviar. Si tú como padre no enseñas a tu hijo, no les enseñas las escrituras, no permites tiempos para que él vea a Cristo en tu vida y en tu casa, pronto se va a apartar. Aún tu esposa. Tengo el testimonio de otro familiar. Triste, hermano, pastor, de una denominación muy grande en Bogotá, envuelto en actividades, envuelto en esto. Un día su esposa se hartó de él y lo dejó, porque todo su tiempo era para la iglesia y nunca le dedicó tiempo a su esposa. Se olvidó ese pasaje que le dice Pablo al esposo, amad a vuestra mujer, como Cristo se entregó por ella, para santificarla por el lavamiento de la palabra. Tu esposa necesita conocer lo que tú conoces de Cristo. Necesitas enseñarla, discipularla a ella y a tus hijos, si no pronto se van a entregar a la corrupción. ¿No creen, hermanos? Instruye a tu hijo, ora con tu hijo, que él vea a Cristo en tu vida como la única razón que si algún día él se quiere decir aún apartado en el mundo, él puede decir, yo me aparté del mundo, pero mi papá y mi mamá eran hombres de Dios y siempre tenían las escrituras en su boca. ¿Qué tienes tú, hermano? Aarón habla de muchas cosas, la cabeza, el hombre, los diáconos, los siervos, los ancianos, los pastores. Sigamos, hermano. Entonces, estamos en el 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés. Ahora vamos a ver otro aspecto bastante precioso del Señor para Moisés. Moisés representa a aquel hombre que tiene visión, entendimiento, que conoce las escrituras, que si tú te sentaras con él te va a exponer claramente cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. Pero el Señor, aunque tengamos visión, aunque tengamos entendimiento, Él quiere que no solo seamos ministros, sino quiere que seamos pastores. Pero esa palabra pastor incluye tantas cosas, no asalariados. Asalariado es el que recibe el sueldo. Pastor es el que ama las ovejas. A tal punto que está dispuesto a sacrificarte por ellas. Hoy en día el sistema que hemos creado, está el pastor allá. Ay, hermano, a veces acaba uno la reunión y se acerca el hermano que va a una denominación. Ay, hermano, qué prédica, qué bueno que podamos hablar. ¿Sabes qué, hermano? Me da una alegría porque al lugar que yo voy, para poder hablar con el pastor, tengo que pedir una cita. Es el hombre allá, es el gran, y le ponemos título, reverendo, no sé qué. Yo me acuerdo que yo salí de una denominación y yo tenía un líder. Y unas veces me equivoqué y no le dije líder, sino le dije el nombre. ¿Saben qué me puso a hacer este hombre? Planas de versículos de la Biblia. Porque no le decía el nombre, porque le decía el nombre y no le decía mi líder. ¿Sabes, hermano? Yo duré un año reuniéndome en un lugar. Y siempre le decíamos al hombre que estaba allá, pastor, pastor, pastor. Volví como a los 5 años y dije, vengo a saludar al pastor. Y me dijeron, ¿cuál? Nunca me aprendí el nombre de él. No estoy molestando, no sabía el nombre. Pusieron títulos. Yo le pondría un título a los siervos de Dios, a los grandes siervos de Dios, inútiles.
porque si han hecho lo que han tenido que hacer, se pueden llamar siervos inútiles. Yo no le llamaría pastor, le llamaría inútiles. Pero hoy engrandecemos a los hombres. Hasta los hombres son los ídolos hoy. El becerro de oro. Y a veces podríamos decir, levante la mano el que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ni inútiles, hermano. Ni inútil, pero no, pastor, reverendo, no sé qué, superintendente, super no sé qué. Sigamos. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Ahora venía la prueba para el siervo. ¿Qué vas a hacer tú cuando veas el pecado de tus hermanos? ¿Qué vas a hacer cuando tú veas la necedad en medio del pueblo de Dios? Mira lo que hizo Moisés. Oró, intercedió, realmente amaba al pueblo, hermano. Realmente amaba al pueblo. Miren, hermanos, a veces decimos, ay, hermano, si tú amas a las ovejas, ve y visita a tal hermano, ve y visita a tal hermano, ve y haz esto. A veces la mejor expresión es la oración. ¿Sí? Porque aún yo me puedo gloriar, yo hago esto, yo voy acá, yo voy allá, pero cuando tú estás de rodillas con el Señor, nadie te está viendo. Y el que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ora. Eso es la más grande herramienta que el Señor nos ha dado. Orar. Ora. Me acuerdo el testimonio, hermanos, de un hombre que fue misionero y él cuenta que su papá, él decía esto. Cuando le preguntaban por qué tanta pasión por Cristo, él decía: todos los días me levantaba mi papá desde su cuarto, oraba y oraba y oraba y oraba. Y dice que vivía en una casita que era un cuarto y la sala prácticamente. Todas las oraciones de su papá ellos las escuchaban y las escuchaban y las escuchaban. Cuando grande decían: ¿cómo no voy a servir al Señor si era que mi papá derramaba su corazón en oración por mí? ¿Cómo no le voy a servir?, decía este misionero. Uy, hermano, ¿cuánto oras? No, es que estamos ocupados en tantas actividades, haciendo con el buril el becerro, que no tenemos tiempo para la oración. Yo leo biografías, hermano. El hermano Austin Spar le dijo una vez a su esposa: me voy a cerrar en mi cuarto, no me abras hasta que el Señor me muestre cuál es su voluntad. Se encerraban días a estar en la presencia del Señor. Pero hoy no, hoy los siervos de Dios están ocupados en actividades. Actividad tras actividad tras actividad. Si nosotros apartáramos tiempo para el Señor, ¿cuántas cosas podría hacer el Señor? O aquel siervo precioso, David Wilkerson. ¿Saben qué hizo este hermano? Dijo: se cansó de la televisión, del noticiero y de todas esas cosas que no alimenta sino destruye la mente. Dijo: voy a dejar de ver televisión, voy a dejar de ver el noticiero y voy a dedicar ese tiempo que dedico a eso a orar. Todos los días. Y comenzó a orar y a orar y a orar. Y ahí el Señor le habló: quiero que te vayas para Nueva York. Y el Señor hizo una obra preciosa con los drogadictos. ¿Por qué? Porque se dispuso, hermanos, a estar en la presencia de Dios. Oh Señor Jesús. Sigamos, hermano.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que has hablado, de que ha hablado, y la tomarán por herencia para siempre. Entonces Jehová, oh Señor, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El poder de la oración, hermano. Yo les he contado un testimonio a los hermanos de la iglesia en Ciudad Bolívar, pero se lo voy a contar porque muchos no lo conocen. Y habla de esto de la oración. Yo conocí al Señor, pero a los días que lo conocí me aparté. Y mis papás oraban y oraban, hermano. Yo llegaba borracho en mis cosas y siempre estaban en la sala orando por mí. Un día, en medio de una locura, en medio de un lugar que ni siquiera les describo que en medio de una cantidad de cosas terribles, yo iba a hacer una locura. Detrás de mí había una pared y arriba había otro nivel. Cuando yo iba a hacer la locura, algo me cogió de acá y me jaló. Cuando yo volteé a mirar, no había nadie. ¿Qué era eso? La oración de mis padres. Intercesión. Oh, cuántas cosas puede hacer el Señor si mi pueblo orare, si un padre ora. Oh Señor Jesús. Sigamos, hermano. Entonces, quedamos en él. Ahora, y dice en el 15: y volvió Moisés y descendió del monte. Moisés baja de la montaña, pero mira cómo viene Moisés, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¡Qué imagen tan preciosa! Imagínate a Moisés bajando la montaña, corriendo con las 2 tablas en las manos. ¿Qué nos habla de esto? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del pueblo de Dios si no es con las propias escrituras? Unas escrituras que están escritas por ambos lados. ¿De qué nos habla eso? Tú no necesitas añadirle ni quitarle a las escrituras. Las escrituras son suficientes. No importa el tiempo. A veces los hermanos hoy, no, pero es que eso era para el tiempo de los apóstoles. Mira, hermano, tu gloria perece contigo, mas la palabra del Señor permanece por los siglos de los siglos. Tú vuelves al polvo y la palabra del Señor permanece. ¿Cómo vamos a quitarle la palabra al pueblo? Cuando yo me presento delante de mi esposa y le digo: en mi casa no se hace esto, y ella me dice: ¿por qué? ¿Qué le debo responder yo? Así está escrito. Si mi hijo hace algo y yo lo corrijo, cuando lo corrijo, ¿cómo le debo corregir? Hijo mío, como está escrito. Cuando yo estoy delante de los santos y el Señor pone una carga en mi corazón, ¿yo qué debo hacer? Así está escrito. Así la reunión se demore 1:15, 1:30, si necesitamos leer más pasajes. Esa es la vida de la iglesia. Ese es el fundamento de la casa. ¿No creen? Uy, hermanos, hoy el pueblo cristiano es ese pueblo que tiene comezón de oír. Por eso se amontonan falsos maestros. ¿Por qué? Porque los cristianos ya no quieren oír la palabra de Dios.
Hoy una hermana pasó un pastor muy serio y predicó la palabra, se le acercó una mujer y le dijo, no hermano, eso no me gusta. ¿Y por qué no te gustó? Porque versículo y versículo y versículo y toda la Biblia y toda la Biblia. No es suficiente a veces las escrituras para los creyentes. Hoy en día tú tienes casos. Yo tengo un amigo que maneja un centro de rehabilitación, un amigo mío, cristiano. Entonces llevan a los muchachos allí. Pero mira lo curioso, no llegan a predicarles el evangelio, sino ¿qué hacen? Traigan la psicóloga. Traen a Freud, traen a este, y la palabra no era suficiente. Uy, hermanos, qué cosas, ¿no? Vemos a veces predicadores que se paran delante del pueblo de Dios, usan un versículo y no vuelven a las escrituras. ¿Dónde nos encontraremos hombres como Pablo que decía, hermanos, yo estoy libre de la sangre de ustedes? No he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Cristo desde la eternidad pasada, el Verbo, Cristo la lumbrera en la eternidad futura, la nueva Jerusalén y todas las demás cosas puestas a los pies de Cristo. Cristo predicado, llenando todos los aspectos y los detalles de nuestra vida. Él siendo todo en todos. Moisés bajó con las escrituras en su mano. A veces uno se sienta y los hermanos, yo pienso esto, yo pienso esto, yo pienso esto. Y un día le dije a un hermano, a mí realmente no me interesa qué piensas. Perdóneme. Ábramos las escrituras, hermanos. Y los que escuchan no coman entero, hermanos. Sigamos. Y dice, estamos en el 16. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Imagínense esa alabanza que parecía una pelea. Yo imagino como Rocalpar, así pura música. Tal punto que Josué dijo, no, se están agarrando. Dijo Moisés, no, esa es la alabanza que ahora usan. No son peleas, esa es la alabanza que hoy se usa. Ay, Señor. Y dice, y aconteció que cuando, en el 18, y él respondió, no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardía la ira de Moisés. Yo me acuerdo cuando en esa época teníamos un grupo de música, nos invitaron a una reunión. Esperábamos una reunión cristiana, era una velada de jóvenes. Entonces íbamos animados con nuestros instrumentos a compartir de Cristo con nuestros hermanos, a orar y a alabar al Señor. Entonces llegamos y no era una casa, dijimos, bueno, es grande la situación. Entramos y un salón, una bodega, con las luces totalmente apagadas, con un disc-jockey poniendo luces y los hermanos saltando. ¡Uy, Señor! Dije yo, descendimos a Egipto. Oh, Señor. ¿Qué habría hecho Pablo si hubiera entrado a una reunión como esas? Juan el Bautista. Ay, no, hermano, sea amoroso, hable más pasito. Yo creo que ellos no hubieran hablado pasito. El Señor no habló pasito cuando entró al templo, hermanos. Cogió un juguete y comenzó a repartir a todos. ¿Por qué? Porque mira lo que están haciendo con la casa de Dios. Es que no se están metiendo con mi casa, ni con tu casa. Es la casa del Señor. Es la casa, son los hijos del Señor. Como un hermano le dijo a un pastor, dijo, es que usted es mi oveja. Le dijo el hermano, ¿acaso usted murió por mí? Respóndame, ¿usted murió por mí? Oh, Señor. Ya casi vamos para acabar, hermanos. Y dice, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés.
y las tablas de sus manos, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué era eso, hermano? Lo que el pueblo había hecho, quebrantado la palabra de Dios. Sigue diciendo, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Eso debe hacer el Señor con todos los ídolos, hasta los de nuestro corazón, hermano, que el Señor los queme, que los derribe. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a la presencia del Señor y le hemos dicho, Señor, todo lo que hay en mí que es contrario a ti, Señor, derríbalo, destrúyelo, Señor. No te detengas, Señor, destrúyelo todo, Señor. Yo quiero que tú seas mi riqueza, yo quiero que tú seas el centro, yo quiero que tú seas el que realmente reina en todas las cosas. Destruye, Señor, lo que no es tuyo, Señor. Yo les confieso algo, hermanos, yo oro, no con nombres, pero sí le digo, Señor, destruye la cabeza de todos aquellos que se han puesto en tu lugar. Así le oro yo al Señor, hasta la mía si es necesario, de todos, Señor, que tú eres el Señor y la cabeza de la iglesia. Y dice, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. Y mira esta imagen, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Hoy tenemos un cristianismo que quiere edificar casas. Ay, el Señor les va a dar a comer eso. Y va a levantar pastores que se van a enseñorear de eso. Y les van a quitar su dinero para eso. ¿Quieren edificios? Les van a construir edificios. Como Israel en el desierto, queremos carne. Eso les va a dar a comer el Señor. Personas, Señor, yo quiero que me prosperes, yo quiero que me prosperes. Cuando tú tengas bienes y no sepas qué hacer porque no tienes ni tiempo para reunirte, ni tiempo para buscar al Señor, ¿qué está haciendo el Señor? Dándote a comer tus ídolos. ¿Eso querías? Ay, Señor, es que me siento tan solo, tan sola que necesito a alguien que me consuele, que me llene. Cristo no es suficiente. Te va a poner a alguien. Ay, y tú vas a notar que cuán precioso era estar con Cristo. Pero a veces Cristo no es suficiente. Cristo es suficiente. Pero si tú quieres ídolos, vas a comer ídolos. Señor, tenga misericordia de nosotros. Y los dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón. ¿Sí ven que el primer reclamo viene a quién? Al pastor. Pero mira lo curioso. Llega un hermanito, a mí un hermano a contarme. No, hermano, yo me reúno en tal lado. ¿Y cómo te ha ido? No, pues imagínate, hermano, que comencé a leer la palabra cuando se las dejan leer. Joanita nos contaba la vez pasada que un hermano fue a comprar una Biblia en una librería cristiana y le dijeron que no comprara la Biblia, que más bien fuera a la iglesia y que allá le daban un curso, pero que no comprara una Biblia, ¿para qué? Entonces el hermanito comenzó a leer la Biblia, comenzó a leer y, oye, aquí dice esto, entonces ¿por qué hacemos esto si aquí dice esto? ¡Ah! Aquí dice esto, entonces ¿por qué hacemos esto si aquí dice esto? Pastor, ¿por qué nosotros hacemos eso si aquí dice esto? Se me va de acá, rebelde. Lo sacaron, hermano, por decirle al pastor qué decía en la Biblia. Hoy, Señor, y varios casos he escuchado. Qué cosa, Señor. Y dijo Moisés a Aarón, a veces Aarón no conoce la Biblia y sí lo conocen los del pueblo. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Pues para eso el Señor pone pastores,
Porque si las ovejas son llevadas naturalmente a hacer lo malo, debe haber personas que las corrija. En medio de la iglesia, a ver, hermano, a veces uno ve algo y uno dice, Señor, ¿qué hago? Y comienza uno a orar. Pero a veces no se debe solo orar, sino tú debes acercar. Un ejemplo, tú ves la pareja de novios y tú ves tal vez que se están pasando. Tú debes acercarte, hermano, la escritura dice esto, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente, ¿qué? Somos inclinados al mal. Y debe haber personas que nos corrijan, que nos enseñen, que nos muestren. ¿No creen? Eso lo da la confianza y la vida de iglesia práctica. Amén. Que la persona no sienta que el que viene quiere imponerse, sino que realmente el que viene es una persona que lo ama y que por amor a él lo va a guardar y le va a decir las cosas tal como son. A veces le toca a uno decir unas cosas, hermano. Hace poco una experiencia que tuvimos, yo dije, Señor, yo no voy a decir nada. Y el Señor me dijo, mejor son las heridas del que ama, algo así dice el pasaje, que los besos del que aborrece. Dile, así le causes una herida, es mejor, hazlo por amor a Él. Dije, amén, Señor. Pero como dice las Escrituras, el sabio cuando es exhortado, ¿qué? Ama al que lo exhorta. El necio se vuelve contra él. Entonces, pero la responsabilidad de nosotros, ¿qué es? Representar a Dios. Amén. Como dice Ezequiel, me parece, que no digan que no hubo profeta en medio vuestro. Si las personas quieren escuchar o no quieren escuchar, es problema de ellas. Nuestra responsabilidad es hablar. Como le dije un día a un hermano, estábamos hablando de esto y como que no le gustó, le dije, ¿sabes por qué tú no ves las cosas que le estoy mostrando por las Escrituras? Porque tú tal vez estás en medio de la danza alrededor de los ídolos. Salte, busca al Señor, lee las Escrituras y a ver qué opinamos. Porque mientras tú estás en el embeleque de todo esto, no ves. Por eso el Señor le decía por su profeta al pueblo de Israel, he aquí yo te llevaré al desierto. Y el Señor comienza a desarmar las cosas. Y allí te hablaré. Sigamos. Y dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y le respondió, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Ah, no fue así. No fue que ellos lo echaron y salió, ellos lo hicieron detalle por... Tú dices, hoy miras, es que nos vamos a reunir, y vamos a tomar esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer... Muchas veces están haciendo el plano del becerro. Se sientan en concilios a crear ídolos. No es que las cosas salgan como naturalmente. Y dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Por qué? Porque Aarón lo había permitido. Hay cosas que no sucederían si el liderazgo no lo permitiera. Hay cosas que pasan por la permisión de nosotros. A veces nos importa más lo que dicen las personas que lo que dice la Escritura. A veces nos importa más la tradición que lo que dice las Escrituras. Pero ¿qué van a decir los hermanos? Yo no sé, yo tengo un problema con el Señor. Donde me congrego con los santos, el Señor nos ha permitido estudiar cosas preciosísimas, pero me invitan a algún lugar y el Señor me da unos temas, hermano, de esos que a ti no te gustaría, como hoy. De esas cosas que yo no escogería hablar esto, y el Señor me da unas cosas. Y una vez tuve una lucha porque fue como un mes esperando el día de la enseñanza y yo luché con lo que el Señor me decía, luché con lo que el Señor me decía. Y el Señor me dijo, ¿acaso eres siervo de hombres o mío? ¿Qué te interesa más lo que dicen ellos? Señor, ¿y si no me vuelven a invitar? No importa.
Yo abro puertas que nadie puede cerrar. Y hay cosas que a las personas no les gusta oír, hermano. Pero no somos siervos de hombres. Qué cosas, ¿no? Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿Por qué creen, hermanos, que hoy en día el pueblo cristiano es la burla de mucha gente del mundo? Porque permitimos el desenfreno y la idolatría en medio nuestro. Y dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, a mí me parece estar viendo el mensaje a la iglesia de la Odisea, pero en el mensaje a la iglesia de la Odisea no es Moisés, es el mismo Señor que se hace a la puerta y llama. Ay, si alguno en medio de tantas locuras, en medio de tantas cosas, si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Que es muy parecido. Moisés se puso a la puerta y dijo, mira lo que dice Moisés, ¿quién está por Jehová? Ese es el asunto. No estamos siguiendo a Moisés, no estamos siguiendo a José, estamos siguiendo ¿a quién? Al Señor mismo. Un día una hermana me dijo, ay hermano, pero ese hermano tan querido, tú deberías respetarle y seguirle. Le dije, hermana, yo realmente respeto al hermano y es muy querido, pero la palabra de Dios me pone como en... no puedo seguirle. Que ojalá nosotros pudiéramos ser como aquel Martín Lutero a punto de estar en la muerte, decía, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Yo no puedo hacer algo que realmente yo veo en las escrituras que no está. Un día se me acercó uno y me dijo, ¿dónde te reúnes? Muéstrame tu iglesia. Y le dije, mira, ¿quieres ver mi iglesia? Muéstrame la tuya. Muéstrame la tuya, yo te puedo mostrar la mía por las escrituras, muéstrame la tuya. Que la palabra del Señor pese. A veces si te preguntan dónde te reúnes, ábrele las escrituras. Aquí está, hermano. No te avergüences si el Señor te ha llamado a salir fuera. Porque ese es el camino de los verdaderos discípulos, que salgan afuera a llevar el vituperio de Cristo. No te avergüences, hermano, con gozo. Imagínate, ay, pero es que donde tú te reúnes son solo 20, 30. Sí, en los tiempos de Jeremías nadie siguió al Señor. Y él aún así fue fiel, no importó las multitudes, no importó que lo encarcelaran, que todo el pueblo fuera en contra de él. Él amaba al Señor y amaba su palabra. No importa si somos pocos. Lee el mensaje a Filadelfia. Aquí tienes poca fuerza. Ay, pero yo tengo unas llaves, Filadelfia. La herencia. Retén lo que tienes, Filadelfia. Seguimos, ya vamos a terminar, hermanos. Capítulo 32, ¿en dónde estamos? En el 16, no, más adelante. 26. Y dice, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Ah, Señor. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Pero no solo era una cosa de, bueno, hermanos, ¿quién quiere consagrarse al Señor? Pase. Porque a veces hacemos eso, ¿no? Pase al Señor y conságrese. Mira lo que es la evidencia de una verdadera consagración en el versículo siguiente. Y les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. ¿Qué le estaba diciendo a Moisés a los levitas? Miren, cíñanse de las escrituras. Vayan a las escrituras, que toda su fuerza, que es el muslo, que toda su capacidad, que todo lo que ustedes son, esté sostenido por las escrituras.
Cojan la palabra, afilen su espada, hermano. Prepárese para presentar defensa de vuestra fe. No hay tal cosa, hermanos, porque hoy en día cambiamos las cosas terriblemente. Entonces los hermanos comienzan a decir, no, hermano, es que la letra mata. No estudie tanto porque la letra mata. La letra que mataba, hermano, era la letra, el mensaje de la ley. Si tú haces esto y esto, si no lo haces, ¿qué? Morirás. Pero la palabra de Dios es ¿qué? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Ella es como un martillo, como una espada de doble filo que penetra y saca la luz. Saca a la luz todas las cosas que tú no veías, tú no entendías, ella las saca. Y no hay nada oculto delante de Él. Ella es suficiente, hermano. Come la palabra, vive la palabra, predica la palabra. Ella es suficiente. Un día un hermano llegó y tenían una discusión entre dos hermanos. Que si un señor, un fulano, era apóstol o no era apóstol. Entonces uno decía, no, hermano, pero es que tú hubieras visto cuando él comenzó a orar, comenzamos a sentir el espíritu cayó y eso, la gente se revolcaba en el piso. Y el otro le dijo algo muy sabio, hermano, dime, ¿qué predicó ese día? ¿Qué predicó? El apóstol es aquel que predica a Cristo y a este crucificado. ¿Qué predicó ese día ese hombre? No había predicado. ¿Cuál es la verdadera imagen de un siervo de Dios? Un hombre con la espada en la mano. Un hombre con la espada en la mano, hermanos. Un día una hermana llegamos a una reunión, estaban unos hermanos, como jóvenes. Hermano, yo te animo a esto, hermano, yo te animo a esto. Y anime, y anime, y anime. Y se paró otro hermano y le dijo, no, hermana, abra las escrituras, su ánimo no nos va a ayudar, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces los hermanos llegan a la iglesia y, ay, ¿por qué estás pasando esto? Ay, ¿por qué estás pasando esto? Y comenzamos a consentirle el alma a los hermanos, pero no hay nadie que se pare como Pablo y diga, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. O alguien como Pedro, como Santiago que diga, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O como Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca la palabra, hermanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Las escrituras, hermano, las escrituras morando abundantemente en nuestros corazones. ¿No creen? Ya casi terminamos, yo sé que tienen hambre, pero ya vamos a terminar, hermanos. Sigamos. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Qué escena tan terrible, hermanos. Saquen su espada y vayan casa por casa y mire quién no se consagró realmente a Jehová y corten su cabeza. Uy, hermanos, si tú quieres seguir al Señor, tú vas a tener que romper los vínculos a veces más íntimos.
a veces hasta con los mismos hermanos. A veces va a haber una separación que uno dice, ¿pero por qué? La palabra. Como un día le dije a los hermanos, miren hermanos, lloramos y lloramos por Saúl, Señor, Saúl, como Samuel, Señor, Señor. Y dice el Señor, no llores más por Saúl, porque de la manera que él ha desechado mi palabra y me ha desechado a mí, yo lo he desechado a él. Y he aquí me he provisto de un hombre que hará todas las cosas con las que yo le mandare. ¿Qué es eso, hermano? Realmente nosotros debemos anhelar andar es con aquellos hombres que tienen la palabra del Señor, que aman la palabra, que son fieles a la palabra. Mira, hermano, lo que decía nuestro hermano. No importa que tú no veas muchas cosas, lo que has visto, lo que has entendido, sé fiel a eso. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor comienza a mostrarle lo mucho. Pero si tú ves algo en la palabra y comienzas a vivir en contra de lo que tú ya has visto, eres un hombre de doble ánimo. Como Saúl. Saúl obedeció a Dios solo lo que le pareció, pero no tuvo en cuenta toda la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Lo desechó. Yo a veces digo, Señor, pero este hermano que lleva años entendiendo, viendo, escuchando, y nada. Ay, Señor, danos un David. Porque Saúl no quiere. A veces vemos personas que no quieren. Y a veces gastamos esfuerzo en cambiar. El problema está en el corazón. Si esa persona no quiere, Señor, danos a otro que realmente te ame y ame tu palabra, Señor. Seguimos y dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Qué corazón el de Moisés. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué es esto, hermanos? Lo que nuestro hermano compartía ahorita. Algún día Dios te va a juzgar por cada una de las cosas que hagas, por tu pecado. Definitivamente somos uno en Cristo, pero el día que pasemos ante el tribunal de Cristo vamos a pasar individualmente, hermano. Y se nos va a pedir cuenta a cada uno de lo que oímos, de lo que vimos, como decía nuestro hermano, de lo que pensamos y de lo que hablamos y de lo que hicimos. Y si la obra de alguno que sobreedificare permaneciere, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, si bien sufrirá pérdida, pero si bien será salvo, aún así por el fuego. Amén, hermanos. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Amén. Señor Jesús. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos, Señor, a ser realmente luz, Señor, a ser realmente sal, Señor. Porque si la sal se hiciere insípida, Señor, ¿para qué sirve, Señor?
sino es para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, Señor, hijos de luz, y a andar en luz, Señor, en medio de tantas tinieblas, Señor. Haz que tu luz, Señor, resplandezca sobre nosotros, Señor, como el mediodía, Señor. Haz que tu palabra, Señor, pueda producir en nosotros aquello por lo cual tú fuiste a la cruz, Señor. Que tú obtengas el fruto, Señor, el fruto de tus sacrificios, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Por todo lo que hemos hecho contra ti, Señor. Pero no solo eso, sino pedimos perdón, Señor, por lo que hoy en día está haciendo tu pueblo, Señor. Por lo que se está haciendo en tu casa, Señor. Oh Jesús, Señor, ten misericordia de tu iglesia, Señor. Y como tú lo prometiste, levanta verdaderos pastores, Señor, que amen las ovejas, Señor, que cuiden las recién paridas, Señor, que instruyan al débil, al simple, Señor, en ti, Señor. Hombres que en toda su manera de vivir son testigos fieles tuyos, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, por nuestras casas, Señor, por el lugar donde tú nos has puesto a vivir, Señor. Allí, Señor, levanta, Señor, candeleros verdaderos, Señor, de oro puro, Señor, que alumbren con la luz de Cristo, Señor, y muchos vengan al conocimiento de la verdad, Señor, y sean salvos, Señor. Y no solo sean salvos, sino que tú nos lleves, Señor, a la estatura, Señor, del varón perfecto en tu Hijo Jesucristo, Padre. Nos encomendamos a tu gracia, Señor Jesús. Amén, Señor.